Supercrack Estrella presenta el extraño círculo en el mar Ártico de Groenlandia. Google Earth, tierra hueca. Entre él, en el archipiélago de Svalbard, Noruega, y Groenlandia se produce un extraño fenómeno cuando pinchamos el histórico de la parte de arriba del Google Earth, y es que se forma un círculo en forma de una especie de tierra dentro de lo que es el mar del Ártico. Si dejamos de pinchar en el histórico, el círculo desaparece, mientras que si lo pinchamos aparece de nuevo. Este fenómeno extraño que ocurre con el Google Earth está cerca de Pyramiden, la ciudad fantasma del Ártico noruego, un lugar que tuvo que ser abandonado a toda prisa por algo que nunca se supo. Aquí también encontramos ovnis en el año 2006 gracias al Google Earth, y curiosamente tiene la forma de esfera que toma el mar del Ártico cuando pinchamos en el histórico del Google Earth. ¿Será pura casualidad o aquí habrá más misterio del que podamos entender? 1 de octubre de 1998. 600 habitantes, de los más de 1000 que llegó a tener en su máximo esplendor, abandonan la ciudad apresuradamente. Atrás dejan hasta la comida en el plato y cada objeto prescindible en su ubicación actual. En 20 horas no queda nadie, como si una catástrofe inminente se aproximase o si ese virus alienígena congelado en el hielo durante miles de años hubiese sido desvelado con el calentamiento global. Groenlandia, tierra verde, es una gran isla en la zona nororiental de América del Norte, entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico, políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca. Groenlandia ha estado asociada en lo político y lo cultural con Europa septentrional, en lo específico, con Escandinavia, durante más de un milenio. Con sus 216,60,86 kilómetros, se considera la isla más grande del mundo, siguiendo la definición de Australia como masa continental. Su capital es Nuuk. Dicen que la NASA de Estados Unidos falsifica las fotos de los planetas del sistema solar, para ocultar que todos ellos son huecos, con aperturas polares, y con un sol interno. El tema de la tierra hueca y una civilización muy avanzada viviendo en su interior hace años que me fascina, de modo que hace años me puse a investigar en la Biblia este asunto, y esto es lo que descubrí. El apóstol San Pablo escribió lo siguiente: 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. 11 y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. En estas palabras del apóstol Pablo se mencionan a los seres que viven en los cielos, es decir, los extraterrestres ángeles caídos que viven fuera de la tierra, a los seres que vivimos en la tierra, es decir, a nosotros, y a los seres que viven debajo de la tierra, es decir, a los intraterrestres. Todos estos seres inteligentes confesarán un día que Jesús es el Señor, y se arrodillarán ante él. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que debajo de la tierra hay seres creados por Dios, y de una gran inteligencia. Esto demuestra sin ninguna duda que la tierra es hueca, y que está habitada por una o varias civilizaciones. Veamos otro pasaje bíblico. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis 5, 3. Este pasaje enseña lo mismo que el anterior. Observe cómo se mencionan a los seres que viven en el cielo, extraterrestres, a los que viven en la tierra, nosotros, y a los que viven debajo de la tierra, lo cual demuestra que debajo de nuestros pies hay seres de gran inteligencia creados por Dios. Veamos otro pasaje. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra. Apocalipsis 5, 13. Este pasaje enseña lo mismo que los anteriores, es decir, hay seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los cuales glorifican a Dios y al Cristo. Quiero dejar claro que cuando esos pasajes bíblicos mencionan a los seres que viven debajo de la tierra, de ninguna manera se está refiriendo a los muertos enterrados debajo de la tierra, ya que según la Biblia los muertos no están vivos en ningún lugar. Como puede ver, el Nuevo Testamento hace una clara referencia a la civilización intraterrestre. Ellos viven debajo de la tierra, a unos 1300 kilómetros bajo nuestros pies, como veremos en este libro, en un mundo muy parecido físicamente al de la superficie, pero que sin embargo su horizonte se curva hacia arriba, no como en la superficie, que el horizonte se curva hacia abajo, y con un pequeño sol interior que lo ilumina y calienta. De modo que, según el Nuevo Testamento, debajo de la tierra tenemos vecinos, los cuales seguro que son mucho mejores que los que tenemos en la superficie. La creencia en la tierra hueca o creencia intraterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres.
Los defensores de esta creencia propugnan que existen dos aberturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol que da vida a una Tierra interior y habitada sin noches, con clima tropical y gravedad de 6,7 G. Otras afirman que el movimiento de las placas tectónicas se debe a que la Tierra está aumentando de tamaño. En el centro de las aberturas de cada polo no habría gravedad y el mar se hundiría por una de ellas hasta salir por la otra, lo que serviría de ruta naval y migratoria hacia el interior. De modo afín a otras teorías de conspiración, se sostiene que este conocimiento está oculto debido a una gran conspiración en la que están involucrados los dirigentes mundiales, la NASA, Google Earth, etc., que conocen perfectamente el tema pero se han confabulado para ocultarlo. Otro argumento común entre los creyentes es que la exploración del interior de la Tierra no ha sido significativa, ya que la máxima perforación, realizada en el pozo superprofundo Kola en Siberia, es de 12,3 kilómetros, el 0,1% del diámetro terrestre. Sin embargo, hay que considerar que teológicamente, en la cultura judeocristiana la expresión debajo de la tierra hace referencia al lugar de los muertos o a la sepultura. Además, antiguamente, debido a la influencia griega, se creía que el infierno estaba ubicado en el interior de la tierra. Literatura de Julio Verne. Julio Verne es el autor más representativo con su novela Viaje al centro de la Tierra, 1864. En este libro se cuentan las aventuras de unos personajes que siguen una ruta intraterrestre, atravesando desde Islandia hasta Sicilia, y encontrándose incluso con océanos subterráneos y criaturas prehistóricas. Datos interesante es saber que en Sicilia tenía una casa el satánico Aleister Crowley, o que Google celebró aquí hace poco una reunión secreta la élite mundial en un misterioso evento en Sicilia, con estrellas del cine, de la canción, príncipes y millonarios, en el año 2019, curiosamente aquí estuvo el príncipe Harry, que curiosamente es el único de la casa real que ha estado en la Antártida, donde curiosamente se tuvo que refugiar por causa de una tormenta en una base rusa, donde curiosamente hablan de vida en un lago interior de la Antártida, todo muy curioso. La Sociedad de la Niebla tomaba su ideología de la francmasonería y perseguía el conocimiento de Dios a través de la naturaleza y de sus leyes reproduciendo la filosofía natural aristotélica. Sus miembros fueron los culpables de popularizar un antiguo libro de la época medieval, que convirtieron en su libro hermético predilecto, El sueño de Polífilo, una obra muy rara atribuida a un monje dominico italiano, Francesco Colonna, y que se publicó inicialmente en Venecia en 1499. Sobre la vida y obra de Julio Verne siempre ha pesado un aura de aventura, pero también de mística. Se dice que perteneció a un grupo oculto conocido como la Sociedad de la Niebla, o Sociedad Secreta de la Niebla o también Sociedad Angélica, sitio donde convivió con muchos intelectuales de la época y pudo haber tenido acceso a cierta información que influyó en el desarrollo de muchas de sus visiones. Se trata de uno de los grandes autores de la ciencia ficción gracias a novelas como 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra o de la Tierra a la Luna, en donde mostró una capacidad notable para adelantarse al futuro social y tecnológico de la humanidad. Capacidad profética. Algunas de sus obras parecen tener una capacidad profética. En La casa del meteoro, Verne advertía del peligro ante la caída de un meteorito en la Tierra. En aquella época, nadie imaginaba ni creía lo que el autor intentaba decir. 7 años después de la publicación de ese libro, 1908, se produjo el suceso de Tunguska, en el que un meteorito de 80 metros de longitud arrasó esa zona de Siberia. En los 500 millones de Begun, Verne hablaba de un suceso emparentado con el auge del nazismo y del lanzamiento de satélites artificiales. Literatura de Julio Verne. Julio Verne es el autor más representativo con su novela Viaje al centro de la Tierra, 1864. En este libro se cuentan las aventuras de unos personajes que siguen una ruta intraterrestre, atravesando desde Islandia hasta Sicilia, y encontrándose incluso con océanos subterráneos y criaturas prehistóricas. En otra de sus novelas, Aventuras del Capitán Hatteras, 1866, uno de los personajes, el Dr. Clawbonny, enumera las creencias de la época entre las que incluye la de la Tierra hueca para luego descartarlas. Literatura de Edgar Allan Poe. La novela de Edgar Allan Poe, la narración de Arthur Gordon Pym, 1833, relata cómo el héroe y su compañero tienen un terrorífico encuentro con seres del interior de la Tierra. Literatura de H. P. Lovecraft.
La sombra más allá del tiempo, 1936, de H.P. Lovecraft describe una raza antigua y subterránea que dominó la Tierra hace 150 millones de años y que, desde entonces, en el refugio de la Tierra interior, ha inventado aviones y vehículos atómicos, y domina el viaje en el tiempo y la percepción extrasensorial. Esta parte de los viajes en el tiempo me parece muy interesante, ya sabéis que mi canal está muy por delante en este tema de todo lo conocido. Literatura de Edgar Rice Burroughs. En el corazón de la Tierra, 1914, de Edgar Rice Burroughs, primera novela de una serie de 7 novelas de la saga de Pellucidar, que narra la existencia de un mundo subterráneo dominado por unos reptiles que someten a los humanos. Otra cosa súper interesante, habla de reptilianos antes de que estos fueran famosos en nuestra era moderna, en 1914. Literatura de Vladimir Obruchev. El geólogo y paleontólogo Vladimir Obruchev escribió en 1915 una novela titulada Plutonia, en la cual la Tierra hueca poseía un sol interno y estaba habitado por especies prehistóricas y humanos primitivos. El interior estaba conectada a la superficie por una abertura en el Ártico. Esta novela tuvo gran impacto especialmente en la Unión Soviética. Literatura de John Urijoy. Etidorpa, Etidorpa, o El final de la Tierra. La extraña historia de un ser misterioso y el relato de un extraordinario viaje, 1895, de John Urijoy, 1849-1936, relata un viaje al interior de la Tierra, mostrando varias especulaciones metafísicas. Trata sobre una visita casi fantasmal a un estudioso de lo oculto que viene a relatar su pasado como miembro de una logia a la que traicionó revelando sus secretos, teniendo como castigo un viaje al interior de la Tierra, abandonando su humanidad paulatinamente para ser depositario de conocimientos. Creencias y referencias místicas y culturales. Origen de los seres intraterrestres en civilizaciones antiguas. La escritora ocultista rusa Elena Blavatsky creó el mito de Agartha, un país subterráneo en cavernas y túneles en una tierra hueca con un sol interno con capital en Shambhala, bajo el desierto de Gobi, donde vive el rey del mundo que controla el planeta entero desde hace siglos. Supongo que se refiere a Satanás. Origen en los habitantes de los continentes perdidos. El escritor Wei Yong Han, en el proyecto Gaia, afirma que en el interior de la Tierra se encuentran los supervivientes de los continentes desaparecidos del Océano Atlántico y del Pacífico como la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, etc. y que han formado una civilización mucho más desarrollada que la nuestra. También afirma que estos seres humanos se comunican con la superficie e incluso con seres de otros mundos mediante supuestas puertas oceánicas como el Triángulo de las Bermudas, u otros lugares, como cimas de montañas o lugares de poder Stonehenge o el Cabo de Finisterre. Origen extraterrestre. Existen asimismo varias creencias que ponen a estos seres intraterrestres como seres originalmente venidos de otros mundos, extraterrestres, mucho antes de la aparición del ser humano, y que habrían escogido estos túneles subterráneos como lugares para vivir. Es por ello que hay quienes indican que también deberían ser estudiados por la ufología. Origen de la creencia. La creencia en la Tierra hueca fue creada posiblemente por Athanasius Kircher en 1665, con su obra Mundus Subterraneus, Quo Universae de Nihil Naturae Divitiae. Si bien se considera a uno de sus primeros promotores modernos al escritor italiano F. Amadeo Giannini, quien en 1958 publicó Physical Continuity of the Universe and Worlds Beyond the Poles, a condensation, la continuidad física del universo y los mundos más allá de los polos. Un resumen, en que afirmaba que en febrero de 1947, el aviador estadounidense Richard E. Byrd, 1888-1957, había intentado ser el primer humano en llegar al Polo Norte. Según Giannini, Byrd primero vio un mamut lanudo vivo cerca del Polo Norte, a plena luz del sol. Después ingresó con su avión unas 2.300 millas a través de una entrada hacia el centro de la Tierra. Allí tuvo un encuentro con un humanoide de otro mundo, que advirtió a la humanidad que buscaran la paz y no la guerra. Según Giannini, Richard E. Byrd había escrito todo esto en un diario secreto. La teoría de la Tierra hueca sostiene que todos los planetas, no solo el nuestro, tienen aberturas polares y un sol central que resulta de una concentración de energía lumínica proveniente del sol externo, lo cual permite vida en su interior. Parece una locura. No es verdad. Pero ya veremos las pruebas que testimonian esta realidad. 1. Los polos no existen. Los extremos ártico y antártico de la Tierra no son convexos, sino cóncavos. Así, los polos norte y sur no existen. Habría que situarlos entre el cielo y la Tierra, en el centro de las aberturas polares y no sobre la superficie terrestre.
La teoría dice que la NASA sabe perfectamente que la Tierra es hueca, sabe que está habitada por una civilización mucho más perfecta y avanzada que la nuestra, y sabe que la Tierra tiene dos aperturas polares, pero como el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de las grandes potencias no quieren que esto lo sepa el mundo, entonces la NASA, que está controlada por los militares Illuminati de Estados Unidos, falsifica las fotos satelitales de la Tierra, tapando las dos aperturas polares, para que usted esté en la total ignorancia de esta realidad geográfica de la Tierra. Ahora movámonos y trasladémonos al Polo Norte y observe bien la foto. ¿Dónde se encuentra el casquete polar? En ninguna parte. En la foto aparecen los hielos de Groenlandia, el norte de Canadá y el norte de Siberia, pero el casquete de hielo del Polo Norte no aparece por ninguna parte. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no existe. La NASA ha falsificado la fotografía, ocultando la apertura polar norte, de la misma manera que han ocultado la apertura polar sur. Si no existiera la apertura polar norte, entonces aparecía claramente en la foto el casquete de hielo del Polo Norte, y se vería de color blanco, de la misma manera que aparece Groenlandia cubierta por el casquete de hielo de color blanco. Sin embargo, el Polo Norte está totalmente ausente de hielo, lo cual indica que no existe tal Polo Norte. Lo que existe es la apertura polar norte, por la cual se ingresa al interior de la Tierra hueca, tal como se muestra en la fotografía anterior. La NASA también falsifica las fotos de los planetas del sistema solar. La NASA no solo falsifica las fotografías de la Tierra tomadas por los satélites artificiales, para ocultar las dos aperturas polares, sino que también falsifica las fotografías de los planetas del sistema solar, para ocultar que todos ellos también son huecos, con aperturas polares, y con un sol interno. La siguiente foto la he tomado de Pia 07784 y corresponde al planeta Júpiter y fue tomada por la nave espacial Cassini de la NASA en el año 2000. La foto corresponde al polo sur de Júpiter. La nave espacial se acercó a Júpiter durante su vuelo alrededor del planeta. La nave Cassini estaba en camino hacia Saturno. La foto es la más completa y detallada que existe de Júpiter. Observad bien la imagen de Júpiter, la cual he ido ampliando en 4 secuencias. Fijaos bien en el centro de la imagen. Si miráis bien la foto más ampliada veréis que el sol interno de Júpiter ha sido tapado con un parche redondo de color gris. Sin embargo, los rayos solares de dicho sol interno de Júpiter se pueden apreciar perfectamente en los bordes de dicho parche. Este sol del interior hueco de Júpiter se puede ver muy claramente en esta otra secuencia de video tomada también por la NASA, y que no ha sido censurada. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos oculta que Júpiter, y el resto de planetas del sistema solar, son huecos, con aperturas polares, y con un sol interno? Esta pregunta tendría muchas respuestas. Groenlandia viene a significar algo así como tierra verde, extraño tratándose del enclave que es. Únicamente el sur de la isla es relativamente verde, con apenas unas semanas del verano. Por esta razón se cree que el vikingo buscaba con el nombre atraer colonos, como competencia a la propia Islandia. A partir de aquí este pedazo de tierra helada se mantuvo en la ambigüedad durante siglos. Su evangelización se inició en el S11, pasó a ser soberanía de Noruega, los europeos la abandonaron, los inuit la poblaron y finalmente un día fueron los daneses los que se asentaron. En el año 1933 la Corte Permanente de Justicia Internacional, organismo que ya no existe, le otorga el control oficial de Groenlandia a Dinamarca. Curioso y otra particularidad más para esta isla singular, ya que a partir de entonces sería gobernada desde lejos, a nada menos que 3000 kilómetros de distancia, en Dinamarca. Así fue también como 7 años más tarde nos encontramos en esa sala donde se discute una de las ofertas más inusuales que había recibido el gobierno danés en su historia, la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos ofreciendo $100 millones. Camp Century. Por un mundo mejor. La extrañeza entre los miembros daneses en la sala era palpable. Groenlandia no dejaba de ser para el más común de los mortales un lugar frío y hostil, quizás con un paisaje exótico y diferente, en cualquier caso nunca un sitio como para ofrecer $100 millones por él, y 100 millones de la década de 1940. Entonces, ¿cuál era la razón de ese interés de los americanos? La delegación les explica que Estados Unidos quería establecer allí una base aérea. Además, el ejército también estaba interesado en tener acceso permanente a la capa de hielo del enclave con el fin de desarrollar una serie de técnicas para la construcción de estructuras sobre y bajo el hielo. En último lugar le indican a los miembros daneses que también buscan entrenar a las tropas ante una posible guerra polar, en cualquier caso un entrenamiento bajo condiciones extremas.
Todo esto, no hay que olvidarlo, bajo el contexto del comienzo de la Guerra Fría. Los daneses se niegan a vender, pero sentían que tenían una deuda de gratitud con Estados Unidos, al fin y al cabo era muy reciente la Segunda Guerra Mundial. Y es que durante la guerra las fuerzas alemanas habían aparecido alguna vez por las tierras de Groenlandia para la instalación de estaciones meteorológicas. Así que pensaron que no sería mala idea que los estadounidenses también estuvieran por la zona. Los americanos tirarían cualquier material nazi no autorizado. Por tanto, el gobierno danés concede a los americanos el permiso para establecer su base aérea y se concede el permiso a los ingenieros del ejército para que visiten y encuentren una zona remota desolada y plana de la capa de hielo con la que podrían experimentar con su construcción. Parecía razonable. Así que los ingenieros de Estados Unidos acudieron a Groenlandia y pusieron en marcha dos proyectos de construcciones principales. Por un lado construyeron la base aérea de Thule, y a 240 kilómetros hacia el interior empezaron el segundo proyecto con nombre en clave, Camp Century. ¿Pero de qué me suena a mí esto de Thule? La base aérea de Thule, me suena, ya lo sé. La Sociedad Thule, originalmente grupo de estudio de la antigüedad alemana, Studiengruppe für Germanisches Altertum, fue un grupo ocultista, racista y volkist de Múnich creado por Rudolf von Seebottendorf, notable principalmente por ser la organización que patrocinó al Partido Obrero Alemán. El principal interés de la Sociedad Thule fue una reivindicación sobre los orígenes de la raza aria. Thule era un país situado por los geógrafos grecorromanos en el más lejano norte. La sociedad se bautizó en honor a la última Thule, en latín el norte más distante, mencionada por el poeta romano Virgilio en su poema épico Eneida, que era la porción más al norte de Thule y se suele asimilar a Escandinavia. La ariosofía la designó como capital de la Hiperbórea y situaron Última Thule en el extremo norte cercano a Groenlandia o Islandia. En 2010, la revista alemana PM publicó un interesante reportaje sobre la aparente construcción de naves espaciales nazis gracias a su comunicación con seres alienígenas. Dicha investigación causó bastante revuelo internacional dado que era la primera vez que esta historia era analizada a fondo y en serio. Sin embargo, ¿cómo se gestó este supuesto intercambio de información entre los seguidores de Hitler y entidades de las estrellas? De acuerdo a múltiples autores que han tratado este increíble tema, todo se habría originado a fines de los años 10 del siglo pasado cuando una hermosa joven, poseedora de poderes extrasensoriales, entró en contacto telepático con gente de las estrellas. La medium se llamaba Maria Orsic, una profesora de ballet austríaca, que ya desde temprana edad manifestaba su apoyo al movimiento político que quería la unión de todos los pueblos de origen germánico. Apenas se mudó a Alemania en 1919, se integró a la sociedad secreta Thule, la cual se caracterizaba por su aprecio a lo oculto y esotérico. Allí se hizo amiga de otras jóvenes que poseían los mismos poderes que ella, y juntas se salieron de la Thule para formar otro grupo llamado Aldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, Sociedad Pangermánica para la Metafísica, y que popularmente se conoció como Brill. Todas tenían en común el ser bellas mediums de pelo extremadamente largo. Según ellas, era para tener una mejor conexión con el universo, pues el pelo funcionaría como una antena receptora. María mostró bien pronto simpatía por el movimiento nacionalista alemán desde sus inicios, movimiento cuyo objetivo era la adhesión territorial y política a Alemania. En 1919 se trasladó a Múnich con su novio y prometido. No se sabe si llegaron a casarse o no, puesto que ambos desaparecieron en 1945. En Múnich, María estaba ya en contacto desde el principio con la sociedad Thule y pronto creó su propio círculo interno con Traute A, otra medium de Múnich y otras amigas. Este grupo se llamó Aldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, el nombre oficial de la sociedad del Brill. Todas ellas eran chicas jóvenes, aunque un tanto peculiares, puesto que eran unas detractoras acérrimas de la nueva moda del pelo corto entre las mujeres. Tanto María como Traute llevaban el pelo larguísimo, una rubia y la otra castaña. Llevaban larguísimas coletas, una forma de peinado muy poco común a principios del SXX. Como era de esperar, esto se convirtió bien pronto en una característica propia de todas las mujeres que integraron la supuesta sociedad del Brill que se dice, existió hasta 1945. Y no era por puro capricho, puesto que creían firmemente que sus largas melenas actuaban a modo de antenas cósmicas para recibir comunicaciones ajenas a nuestro mundo. En cambio, en público, nunca exhibían el pelo recogido en cola, sino que preferían llevarlo suelto para llamar menos la atención. Como identificables, los miembros de la sociedad del Brill, también llamados Brillerinen, llevaban un disco que representaba a dos de las más importantes mediums del grupo, Maria Orsic y Sigrun.
En diciembre de 1919, un pequeño grupo de personas de las sociedades Thule, Vril y de la DHBSS, siglas de Hombres de la Piedra Negra, entre los que se encuentran María y Sigrun, alquilan una pequeña cabaña en las cercanías de Berchtesgaden, Alemania. María, entonces, afirma que ha recibido una serie de transmisiones mediúmnicas en una especie de escritura a la que ella llama templario germánica, en un idioma que ella afirma desconocer, pero que contienen información de carácter técnico para la construcción de una máquina voladora. Supuestos documentos pertenecientes a la sociedad del Vril mencionan que dichos mensajes telepáticos provienen de Aldebarán, a 68 años luz, en la constelación de Tauro. En cuanto a los documentos, se dice que María tenía 2 montones de papeles fruto de dichos trances telepáticos. Uno con la escritura desconocida y otro perfectamente legible. En cuanto a este último, María sospechaba que podría estar escrito en una forma arcaica, de lo que podría ser un idioma del Próximo Oriente. Con la ayuda de un grupo cercano a la sociedad Thule conocido como los panbabilonistas, integrado por Hugo Winkler, Peter Jensen y Friedrich Delitzsch entre otros, pudieron averiguar que dicho idioma no sería otro que antiguo sumerio, el idioma de los fundadores de la antigua Babilonia. Sigrun ayudó a traducir el mensaje y de paso a descifrar las extrañas imágenes del artefacto volador circular que aparecía en el otro montón de papeles. El concepto de las muchas cosas que se meten en el cajón de la ciencia alternativa, maduró en estos años y en los que iban a venir inmediatamente después. El caso es que, debido a las dificultades de financiación, el proyecto para la construcción de dicho aparato volador tardó 3 años en ponerse en marcha. Supuestamente, ya para 1922 se habían fabricado de manera independiente distintas partes del prototipo en varias fábricas financiadas por la sociedad Thule y la sociedad del Vril. Mira que los Estados Unidos tenían nombres para elegir el de la base de Groenlandia, y precisamente fue este. Parecía razonable. Así que los ingenieros de Estados Unidos acudieron a Groenlandia y pusieron en marcha 2 proyectos de construcciones principales. Por un lado construyeron la base aérea de Thule, y a 240 kilómetros hacia el interior empezaron el segundo proyecto con nombre en clave, Camp Century. Lo que se supo en esas fechas de forma oficial para el mundo entero es que Camp Century era el proyecto del hombre por construir una ciudad bajo el hielo, una oportunidad única para dominar los secretos de la supervivencia en el Ártico. Más tarde el gobierno de Estados Unidos añadiría que estaban estableciendo un centro de investigación de propulsión nuclear sin precedentes. Según los eslogan de la época, en este enclave remoto, a poco del Polo Norte, se levanta Camp Century, un símbolo de la meta incesante del hombre a la conquista de su entorno, para aumentar su capacidad de vivir y luchar si es necesario en condiciones polares. Desde luego, dicho así, uno tiene la sensación de que anunciaba un campamento de verano para niños más que una promoción dirigida a altos mandos. Los proyectos fueron desarrollándose y se llevaron a cabo reportajes sobre el mismo. Las piezas mostraban una primera fase de preproducción y el inicio de las obras. Se cortaban grandes capas de hielo para luego forrarlas con arcos de acero, y a partir de ahí iban creando el complejo con laboratorios y áreas destinadas a una variedad de temáticas, algo así como túneles prefabricados por las piezas que iban encajando. También se advertía que debido a que el transporte de grandes cantidades de combustible diésel por el Ártico era poco práctico, instalarían una planta de energía nuclear. Y tan panchos. No solo eso, en los reportajes se hablaba continuamente de una pieza principal, la que denominaron como un pequeño reactor nuclear portátil, del tamaño de un camión, que suministraría al centro de investigación de la electricidad necesaria. Luego llegaba la segunda fase del proyecto, que no era otra cosa que la activación de la planta de energía nuclear y su reactor nuclear. En este punto de la historia no está claro si el gobierno danés era consciente de que Estados Unidos tenía previsto la instalación de un reactor nuclear muy real en su capa de hielo. Sea como fuere, una vez terminado Camp Century constaba de más de 3 kilómetros de túneles en el hielo. Se calculaba que alrededor de 200 personas podrían vivir en el interior de esta ciudad helada, donde se había incluido un hospital, una pequeña iglesia, un pequeño teatro y otras comodidades a todas luces innovadoras tratándose del espacio. El enclave también incluía un sistema de tuberías y alcantarillado integral, generaba su propia electricidad y fueron capaces de producir agua dulce mediante la perforación de pozos en el hielo con las mangueras de vapor de alta presión. Concluida esta fase ya se anunciaba como el centro de investigación más importante del Ártico los 365 días del año. Allí convivirían científicos, militares y civiles en paz y armonía, y siempre como parte de ese esfuerzo del hombre por investigar sobre los secretos de la Tierra Madre y del propio universo.
Ocurrió que a pesar de los éxitos, como en el desarrollo de técnicas de construcción de hielo, Camp Century fue finalmente cancelado. La razón: los científicos descubrieron que la capa de hielo de Groenlandia no era todo lo estable que suponían. Observaron que el hielo migraba lentamente y de forma desigual cada año, lo que en un principio fueron pequeños cambios con el tiempo se transformó en peligroso, deformando la estructura de los túneles construidos y haciendo peligrosa la estancia. El experimento termina y el ejército de Estados Unidos elimina el reactor nuclear en el año 1964, abandonando por completo la base 2 años después, en 1966. El hielo fue enterrando lentamente la instalación. Nunca más se supo de Camp Century hasta varias décadas después. ¿Cómo es posible que estés pensando, esto no fue lo que parecía? El accidente de Thule. Era el 21 de enero de 1968, justo 2 años después de que Camp Century se convirtiera en una ciudad subterránea fantasma, cuando se aproxima en algún punto cerca de Groenlandia un Boeing B-52 Stratofortress estadounidense portando armas nucleares. En un momento se da la voz de alarma, el B-52 se declara en emergencia debido a un incendio en la cabina. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, son incapaces de controlar las llamas, comienzan a perder los sistemas eléctricos, y la cabina se convierte en una nube tóxica de humo que asfixia al personal. El capitán, una vez ha evaluado la situación, sabe que le va a resultar imposible aterrizar, así que decide volar el bombardero rumbo a la base aérea de Thule. Cuando la tripulación ve las luces de la base justo debajo de la aeronave, el capitán ordena a toda la tripulación que se tiren, todo el mundo salta del avión, el B-52 continúa su ruta sin piloto alguno. Su silueta comienza a perderse en el horizonte de un día oscuro y helado. A bordo llevaba nada menos que 4 cabezas nucleares, 4 bombas de hidrógeno como parte de la denominada Operación Chaume-Dome durante la Guerra Fría. Cuando una bomba atómica se detona deliberadamente, normalmente la explosión del material nuclear se convierte en lo que se denomina masa crítica, es el momento en el que se forma esa conocida como nube de hongo ante una detonación limpia. En cambio, cuando un arma nuclear experimenta un impacto en un lugar cerrado, por ejemplo en un accidente de avión, la explosión no es precisa, mucho menos controlada, ya que se dispersa el material no fisionable en lugar de estallar. Se convierte entonces en lo que se llama una bomba sucia, exactamente lo que ocurrió cuando el B-52 impactó con la superficie. Este hecho, conocido en la historia como el accidente de Thule, supuso que el avión se estrellara cerca de la base provocando la ruptura de las medidas de protección de las armas nucleares que transportaba, lo que produjo una contaminación radioactiva. El accidente provocó la dispersión de fragmentos pulverizados de plutonio y otros materiales radioactivos a lo largo de una franja de 100 metros a ambos lados de la zona de impacto. Para hacernos una idea, la revista Time clasificó en el 2009 al evento como uno de los peores desastres nucleares de la historia. Las tareas de limpieza se iniciaron inmediatamente. Un esfuerzo donde cientos de trabajadores de Estados Unidos, Dinamarca o la misma Groenlandia se sumaron al proyecto de limpieza de la zona. Llevaron hasta allí maquinaria pesada para quitar esa primera capa superior de hielo contaminado. Fueron 9 meses de trabajo y al finalizar, nadie fue claro sobre si el material de las 4 bombas se recuperó con éxito. Algunos de los investigadores sospecharon que al menos una de las bombas había penetrado claramente a través del hielo. De ser cierto, aún hoy, en algún punto de Groenlandia, hay una bomba de hidrógeno enterrada, pero lo cierto es que esta teoría hasta el día de hoy no se ha podido verificar. Lo que se ocurrió tras el accidente es que los ciudadanos de Dinamarca se indignaron al enterarse de que Estados Unidos había estado sobrevolando Groenlandia con armas nucleares. Dinamarca tenía una política estricta de ser una zona libre de armas nucleares, pero las autoridades danesas aseguraron a la ciudadanía que la única razón por la que el bombardero entró en el espacio aéreo de Groenlandia se debió a una emergencia. Y así se mantuvo la historia durante 3 largas décadas, con esta versión oficial de los hechos. Project Iseward. Saltamos a la década de 1990. A mediados de ella salen a la luz unos documentos de Estados Unidos relativos a sus actividades militares en Groenlandia en la década de los 60. Se trata de documentos que han sido desclasificados, que llegan a las manos de varios investigadores daneses. Estos comienzan a investigar si dichos documentos pueden o no verificar la historia oficial del accidente del B-52 y arrojar luz sobre cualquier otra actividad atómica de los estadounidenses en Groenlandia. ¿Qué salió?
Los papeles no solo mostraban que Estados Unidos había volado con armas nucleares de manera rutinaria por Groenlandia en los 60, también revelaban que habían estado almacenando armas nucleares en la base aérea de Thule, todo lo contrario de lo que habían expresado públicamente. Aún peor, estos investigadores descubren que el propio gobierno danés sabía en todo momento de las prácticas de los estadounidenses y había estado mintiendo a sus ciudadanos durante 30 años, lo que acabó llamándose en Dinamarca como el Thule Gate. Durante la investigación posterior, los investigadores daneses presentaron otro documento desclasificado más reciente. Se trataba de un informe de 1960 del ejército de Estados Unidos bajo el título de Strategic Value of the Greenland Ice Cap, y hacía referencia a Camp Century. Pero lo más interesante fue cuando en esos mismos documentos aparece de forma detallada un diseño de una base totalmente diferente a la que se había promocionado en la época, esa en la que el hombre y el universo iban de la mano. Los documentos dejaban a las claras que Camp Century nunca fue lo que se dijo, ni por la ciencia ni por la supervivencia del hombre amante de la paz, era, ni más ni menos, que una operación de cobertura sobre un esfuerzo mucho más ambicioso que se conoció secretamente por los altos mandos estadounidenses como Project Iceworm. El objetivo del mismo era probar si era factible excavar permanentemente pozos verticales profundos en el hielo de Groenlandia. Y no era para construir una pequeña aldea para inuits. Estos pozos ocultarían una amplia gama de misiles nucleares con un objetivo en común: los enclaves soviéticos cercanos. La documentación del Project Iceworm mostraba con todo detalle la propuesta de un complejo de hasta 600 puntos de lanzamiento nuclear ocultos alrededor de Groenlandia, todo ello con la coartada de Camp Century. Los documentos también detallaban que los misiles nucleares, apodados Iceman, eran una nueva variante con la que experimentar habitando en el hielo ocultos. También se supo que los ingenieros del ejército primero experimentaron con técnicas de construcción de hielo en otro espacio secreto de Groenlandia conocido como Project Fisklench, luego pasaron a construir Camp Century con el fin de probar sus diseños complejos de hielo nuclear bajo la apariencia, de cara al público, de un esfuerzo científico. Lo cierto es que, ironías del destino, al final fue la propia naturaleza la que intervino e impidió el avance de semejante plan, y si tuviéramos que hablar de algún aspecto positivo, Project Iceworm también lo tuvo, aunque de manera obviamente accidental. Gracias a sus inicios en la investigación, mientras los ingenieros de Estados Unidos perforaban en las profundidades de la capa de hielo de Groenlandia y extraían algunos de los primeros núcleos de hielo profundo, los científicos obtenían por primera vez este material hasta entonces imposible de conseguir, todo un avance para la ciencia, ya que estos núcleos siguen ofreciendo información valiosa hoy en día. En particular, el análisis químico de las capas de hielo se ha utilizado para establecer un vínculo entre los gases atmosféricos de efecto invernadero y las temperaturas globales. Curioso, lo que comenzó como un plan e instrumento para la guerra, un proyecto secreto de destrucción del hielo para el uso de armas nucleares, al final ayudó a la ciencia a descubrir que, efectivamente, nosotros mismos estamos destruyendo poco a poco nuestro propio ecosistema. Estaban comunicándose con esos túneles con la tierra hueca. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.